Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, os traigo un especial de novela negra parte 2. Ya hace unos meses os traje la primera parte y tuvo bastante éxito, así que bueno, ahora ya vamos con esta segunda parte y os traigo 3 libros en digital, en ebook, y 2 en papel. Bueno, pues precisamente creo que los 3 en ebook, creo que, no, 2 de ebook tienen 3 estrellas, ya los 3 primeros ya sí que tienen 4 estrellas. Bueno, vamos a empezar con Hombres de Sangre, del escritor norteamericano Paul Cleave. Hombres de Sangre se inicia, es un thriller de 377 páginas, publicado este año, en el 2023, en el que el protagonista es el hijo de un famoso asesino en serie que está en presidio, ¿no? Él fue cogido en su época, en su tiempo, y está pues cumpliendo condena en la cárcel. Bueno, pues el hijo va a ser el protagonista. Este protagonista se encuentra un día con su mujer, están los dos en la cola del banco para hacer ahí unas operaciones, y en eso que entra un equipo de ladrones profesionales que intentan robar el banco, ¿no? Entonces, pues bueno, se toman una serie de decisiones. El caso es que, bueno, que al final la cosa acaba con que se cargan a la mujer de este hijo del asesino en serie, ¿no? Y bueno, la premisa empieza, pues bueno, muy impactante, y tú ya te imaginas, digo, pues ya está, digo, un asesino en serie, digo, ahora se va a tomar venganza por la mujer asesinada y se va a poner ahí a tomar a tomar sus decisiones, así un poco psicopatillas y tal, ¿no? El caso es que, bueno, que luego ya se desinfla. Luego, lo que yo creía que era una premisa que estaba chula, luego ya empieza la cosa. Primero es que este chico, bueno, nos mantiene con la intriga de decir, ¿es también un psicópata, un asesino en serie como su padre, o no lo es? Al principio pues se supone que no lo es, porque claro, no tiene nada que ver que tu padre sea una cosa y que tú hayas heredado los genes, ¿no? de esa cosa, ¿no? Entonces ahí está siempre esa disyuntiva de si se hereda el mal o no se hereda el mal, ¿no? El caso es que este chico, bueno, desde el principio no se sabe, ¿no? Si es o si no es. Y bueno, al final sí que se sabe, pero bueno, yo ya os adelanto que ya los derroteros que cogen en cuanto ocurre este tema, ponen a un detective para investigar pues el robo y el asesinato de esta mujer. Y bueno, pues al final el asesino el hijo del asesino en serie, el protagonista, pues se ayudará al policía. Lo intentarán ayudar también con los consejos de su padre, que sigue en presidio todavía, con lo que claro, está todavía que no sabe, o sea, él no quiere hablar con su padre porque bueno, se quedó marcado por el tema de que era el hijo de un asesino y tal. Entonces pues bueno, no quería relacionarse con él, pero bueno, el padre sí que consigue ponerse en contacto con él y le da algunos consejos para dar con los ladrones del banco, ¿no? Porque él, claro, se mueve en el AMPA y sabe más o menos cómo funcionan estas cosas. Y ya de esa manera pues encontramos que el protagonista se encuentra con un pie haciendo concesiones al padre, otro pie ayudando al detective. Por otro lado, no sabe si él también tiene a veces ideas de violencia, que no sabe si eso es que está siguiendo el paso de los padres, y otras veces es bueno y no quiere, de hecho matará a su mujer para intentar ayudar y salvar a algunos clientes que habían allí. Entonces quizás si no hubiese tomado esa actitud de héroe no habría fallecido su mujer. Entonces estás ahí que no sabes si es bueno, si es malo, en fin. Es una novela que está muy bien escrita. Lo que más me gusta de esta novela es que tiene frases cortas, muy contundentes, muy directas, muy constantes, típicas de la novela negra. O sea que me gusta mucho cómo escribe este hombre, Paul Cleave. Pero bueno, ya os digo que lo que es la trama luego se desinfla y no es lo que inicialmente creías que iba a ser, ¿no? Un tío metódico, organizado, que se va a vengar porque han matado a su mujer, etcétera. Es decir, que esas expectativas
que yo tenía así un poquito por arriba, luego ya ves que no, que es todo pues eso, como una batalla interior entre el bien y el mal, y ayuda al policía, y el padre lo critica al padre, luego necesita su ayuda. En fin, no sé, al final no se queda la cosa muy clara y no se desinfla mucho, vamos, que no las expectativas ya luego se desinflan. Así que bueno, en resumen, una novelita veraniega para leer, muy ágil, muy fácil, y que bueno, que tiene su acción y su tramilla y eso y poco más. Así que lo dejamos en un quinto puesto con 3 estrellas. Bueno, en cuarto puesto y también con 3 estrellas, el otro 3 estrellas, porque ya los que vienen ahora son 4, os traigo El último coyote de Michael Connelly. Michael Connelly, sabéis que también es un afamado escritor de novela policíaca norteamericano, y que bueno, que es su detective de la serie de novelas de policías es Harry Bosch. Bueno, pues Harry Bosch, este es uno, no sé qué número será de su serie, pero bueno, este continúa las aventuras, y Harry Bosch, pues bueno, se ve que en el libro anterior pues fue apartado de momento, fue apartado del cuerpo porque se enfrentó a agredió a un superior de la policía, y por lo tanto ahora empieza la novela con que está pasando por un tratamiento psicológico, ¿no? O sea, con una psiquiatra, y entonces hasta que la psiquiatra no diga que es apto para volver al cuerpo, no puede volver, ¿no? Bueno, pues hay un asesinato y Harry Bosch, pues nada, intenta él sigue con sus investigaciones, aunque no pueda meterse mucho en el caso, pero bueno, él sigue paralelamente al proceso de inactivación en la policía. También se resiste mucho a ser tratado por la psiquiatra, que eso es una parte que bueno, que va siempre, hay como 2 hilos argumentales paralelos: el caso y por otro lado las conversaciones que tiene con la psiquiatra. Al principio se cierra en banda, no cree en que la psiquiatría pueda pulir o solucionar sus problemas, ¿no? de estar en contacto con el crimen, etcétera, y con su agresividad, y entonces pues bueno, al principio es muy vamos, no cree, ¿no? en estas cosas, pero bueno, luego poco a poco pues sí que va viendo que va mejorando muchísimo, y la doctora, la psiquiatra, le va haciendo cuestionar con muchas de las cosas que él no tenía muy claras, ¿no? Y de hecho las técnicas que él tiene para investigar, etcétera, son las típicas estas de un tío rudo que obliga, que miente, que hace cualquier cosa ilegal, manipula para al final conseguir su objetivo en la investigación. De hecho, este camino paralelo, el otro hilo argumental, que es el de el descubrimiento del asesino de esta víctima que han encontrado, como no está en el cuerpo, se supone que no puede investigar, pues bueno, se las apaña para mover a todo el mundo, entonces todo con mentiras y todo con... Entonces pues bueno, ese tipo de policía a mí la verdad es que no me parece muy, no sé, muy héroe, ¿sabes? Entonces pues bueno, yo qué sé, es una novelilla pues igual que la anterior, también veraniega. El Michael Connelly pues, también escribe muy bien, lleva ya muchos años con la policíaca, pero bueno, siempre es lo mismo, es el mismo, el Harry Bosch, que es muy agresivo en sus técnicas, muy mentirosillo, y bueno, y si te gusta ese tipo de personaje y te divierte, pues está bien, una novelita policíaca pues del montón. Esta estaba publicada, tiene 399 páginas y estaba publicada en el 1995. Así que pues bueno, lo mismo de siempre, vamos, el mismo Michael Connelly de siempre, y creo que este ya va a ser ya el último que lea de él, porque bueno, son de esos que hay que ya no te ofrecen nada nuevo, y tampoco, ya también huele un poco a casposillo, en fin, a naftalina, y ya pues no me atrae mucho. Así que bueno, lo dejamos. Este es el otro 3 estrellas, y en cuarto puesto. Ahora ya en el tercer puesto ya sí que vamos a un 4 estrellas. Bueno, pues en tercer lugar y con 4 estrellas os traigo Sangre helada, del autor norteamericano Robert Brinza. Sangre helada es la quinta entrega de la serie de la detective Erica Foster, que es la detective de la serie de esta serie policíaca de Robert Brinza.
Bueno, este sí que me ha gustado mucho. Es una novela que se divide, como lleva también en paralelo dos hilos argumentales. Uno es el protagonizado por la inspectora, por la detective Erika Foster y todos sus compañeros, y luego por otro lado está la de una pareja que se llama Max y Nina, que son una pareja joven de delincuentes que empiezan conociéndose en el trabajo, luego se enamoran entre comillas, y a partir de ese momento pues empiezan una relación tóxica que va luego convirtiéndose en una carrera de delincuencia, y al final acaban ya pues culmina con el secuestro de 2 niños. O sea que, es decir, que va la cosa a más. Y bueno, ya os digo que paralelamente nos va cambiando, va alternando capítulos donde se centra en Erika Foster y los avances en la investigación con sus compañeros, y por otro lado la vida de estos dos adolescentes. Él es un poco más mayor que Nina, pero bueno, los dos también son muy jovencitos, así que pues bueno. Me ha gustado mucho porque a diferencia de los otros dos, del quinto y cuarto puesto, aquí sí que me gusta mucho la detective, su forma de actuar, su forma tan inteligente y tan respetuosa con sus compañeros, con los procedimientos que tiene que utilizar. Es una mujer muy seria, y además, al ser la inspectora al cargo de la investigación y lleva bajo su cargo a un equipo, pues intenta mantener un poco el orden y determinar bien las capacidades de cada uno de sus compañeros para que no haya conflicto ni haya pues se interrumpan en las líneas de investigación, etcétera. Me parece yo no soy muy de policíaca, me gusta más la novela negra, ¿no? Pero bueno, en esta sí que tengo que reconocer que me gusta mucho la inspectora, la detective, y ya os digo, la relación que tiene con sus compañeros y cómo van poco a poco avanzando en la investigación de una forma paulatina, muy lógica, muy racional, y me ha gustado en ese aspecto mucho. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Es decir, el único detalle que no me ha gustado en esta novela es cuando nos narra el otro hilo, el hilo de Nina y de Max, que sufro mucho, lo pasan muy mal, porque es la típica relación de dependencia tóxica. Él es un maltratador, la maltrata a ella psicológica y físicamente, y la va arrastrando poco a poco. La chiquita está enamorada de él porque es una niña, y entonces pues, poco a poco se ve arrastrada por este individuo que además es inteligente, es muy inteligente, el Max, a pesar de ser pues, un chico que trabaja creo que era en una cocina o algo de eso, pero a pesar de eso en su casa tiene muchos libros y no para de leer, y el tío, lo que pasa es que está con el rollo de los conspiranoicos, ¿no? Pero lee mucho, entonces el tío es muy metódico a la hora de organizar sus crímenes, ¿no? A los que ya os digo que poco a poco va arrastrando a esta chica. Claro, la pobre ya llega un momento que ya no tiene vuelta atrás, ya tiene que dejarse llevar por la inercia de lo que a partir de un cierto momento empieza ya a salirse a escapársele de las manos, y que ya no tiene marcha atrás, ¿no? De hecho, al final incluso ya, pues claro, lógicamente teme por su vida. El caso es que, bueno, ya os digo que es una novela que sí que merece la pena leer, y ya os digo que es una novela que a pesar de eso de ser policíaca, y que de estas hemos leído muchísimas y que hay a montones, pero esta sí que tiene una cierta calidad, por eso, sobre todo por la construcción de personajes. Me parece la parte de los protagonistas policías muy buen equipo, muy buena relación, muy buenos diálogos. Y luego por otro lado pues la descripción de una pareja tóxica que bueno, que el chaval, como es más listo pero es también más agresivo y es más utiliza esa inteligencia que tiene, la utiliza en el mal sentido, pues claro, va cogiendo un camino que luego también arrastra a esta chiquita. En fin, ahí sí que eso sí que es verdad que lo he pasado un poco mal, ¿no? Hasta el final, que se soluciona el tema, pero bueno, es duro por esa parte. Pero bueno, ya os digo, esta sí que está muy recomendada. Os lo dejo en un tercer puesto con 4 estrellas. En segundo puesto, y también con 4 estrellas, os traigo La luna de papel, de Andrea Camilleri.
Bueno, pues Andrea Camilleri ya sabéis que es el famoso escritor italiano de novela negra que, bueno, que tiene como detective protagonista a Salvo Montalbano. Que Montalbano sabéis que, bueno, que utilizó ese apellido como homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, su gran amigo y también escritor de novela negra español. Bueno, pues este es o sea, no sé qué número hace, ¿no? Qué orden hace de su serie de Montalbano, pero bueno, esta fue publicada en el 2005 y consta de 256 páginas. Como es habitual, lo suele editar Salamandra aquí en España, y por lo tanto, pues bueno, esta sí que es una novela negra con mayúscula, es decir, esto sí que es una maravilla. Y bueno, Montalbano ya sabéis que, y todo su equipo, o sea, es muy gracioso, y bueno, alterna el humor, un humor así un poco irónico, sarcástico, lo mezcla con el tema de la parte seria, ¿no? De la parte más grave, ¿no? Más dramática de los asesinatos. En este caso, por ejemplo, encuentran a un señor que es agente de estos farmacéuticos, un viajante de estos que va por los médicos ofreciéndole productos farmacéuticos, y lo encuentran asesinado en la buhardilla de su casa, en la terraza, que donde tenía allí el hombre una especie como de estudio, y bueno, allí lo encuentran con un agujero de bala y con sus genitales al aire, ¿no? Expuestos. Entonces, claro, eso pues bueno, provoca pues también un cierto revuelo en los superiores de Montalbano. Y bueno, ya os digo que aquí desde el principio ya os reí mucho, porque cada uno de los compañeros de trabajo de Montalbano, cada uno tiene una personalidad, son muy graciosos todos, y bueno, y estoy con la sonrisita todo el rato con este tema, ¿no? Bueno, Montalbano empieza a investigar primero a la hermana del fallecido, que se llama Michelle. Es una hermana muy controladora, era una hermana que de esta que quiere acaparar al hermano y que no quiere que salga con nadie, ¿no? Y luego está por otro lado Elena, que era la amante de su hermano, y bueno, las dos son un poco sospechosas. Entonces el Montalbano tiene que estar preguntándole a una y a otra, y luego irán saliendo más sospechosos, pero bueno, estas dos son en las que arranca la trama, ¿no? Y está muy gracioso la gran diferencia, o sea, cómo Andrea Camilleri crea unos personajes tan diferentes entre ellos, que cuando los juntas, cuando empiezan a hablar Montalbano con la mujer beata, esta hermana con la Michelle, que su hermano, nadie le quería más a su hermano que ella, y que esto que el otro, y cómo pone verde a las demás, y luego habla con la otra que es un poquito más joven, también más espabilada, y también le tira los tejos a él. Es decir, que o sea, es una novela en la que a veces, pues igual que pasa también con Manuel Vázquez Montalbán, se utiliza un poco el hilo de la trama de la investigación de un asesinato para empezar a mostrar personajes, situaciones cotidianas, diálogos muy graciosos, en otras veces muy intensos, entonces es muy rico. Son estas novelas de novela negra, ya os digo, con mayúsculas, donde a veces lo de menos es la investigación, es todo lo que mueve, todo lo que rodea al avance de la trama, que lo disfrutan muchísimo, los personajes, la profundidad de los personajes, la diferencia entre ellos, esos diálogos que tienen, en fin, es todo, la verdad es que lo pasas muy bien leyendo a Camilleri. Ya os digo que esta es una novela muy cortita, 256 páginas, y ya he empezado a investigar a ver si puedo ir consiguiendo poco a poco los de la serie de Montalbano por un lado, y luego también, como os comenté, me quiero ir haciendo poco a poco con la colección de Pepe Carballo de Montalbán. Así que pues bueno, estos dos autores para mí son dos autores que me encantan, son de referencia, y creo que también pues les tomo mucho cariño porque empecé a leer con ellos, o sea, cuando éramos jovencitos. Así que pues bueno, me encantan los dos personajes, los dos detectives, y por lo tanto pues bueno, esta os la aconsejo muchísimo. Bueno, y en primer lugar, y también con 4 estrellas, y no es la joya de la corona,
Ahora os explicaré por qué. Porque para mí, vamos a ver, si hubiera una joya de la corona sería el segundo puesto, ¿eh? El que os he traído de La luna de papel de Andrea Camilleri. Es decir, ese tiene más calidad que esta que os voy a enseñar y que he dejado en el primer puesto. ¿Y por qué he dejado un segundo puesto en el primero? En fin, ¿por qué los he cambiado? Porque me lo he pasado muy bien. He leído esta novela con un gusto y me ha parecido muy novedosa, muy fresca, muy diferente a todas las novelas negras que suelo leer, y por lo tanto digo, esta le voy a dar el puesto número 1 y ya está. Total, las dos tienen 4 estrellas, uno porque tienen mayor calidad y esta que os traigo porque es más original. Y se trata de un peculiar asesinato malayo de la autora malaya Shamini Flint. Que creo que no sé si está por aquí, no, aquí no está la foto de ella, pero bueno, no sé dónde la he visto. Bueno, pues este es la primera entrega de las aventuras del detective Singh. El detective Singh, que es el gordito este con el turbante porque pertenece a la religión Sikh, viene de Singapur. Sabéis que Singapur y Malasia, cuando en la época de la ocupación inglesa de toda esta parte de Indonesia, Indochina se le llamaba, ¿no? Pues fue colonia, pero luego cuando se separaron se quedó la islita del sur, que es Singapur con su capital, y separada del resto de Malasia. Pero bueno, es mucho más rica. Por ejemplo, es como si comparáramos Hong Kong con el resto de China. Pues aquí podríamos decir que Singapur concentra más riqueza que el resto de Malasia. Pero bueno, ¿por qué tiene que ir este hombre a Malasia a ayudar en la investigación de un asesinato? Este que es un detective de Singapur. Pues porque resulta que el asesinado era marido de una ciudadana singapurense y que vive allí. Entonces, pues tiene 3 hijos, uno más mayorcito y otros más pequeños, y bueno, y ella está encarcelada por sospechosa de asesinato de su marido, ¿no? Entonces, para que no haya ningún tipo de problema por el hecho de que es ciudadana singapurense, pues envían a este hombre, a Singh, que es el protagonista y va a ser el protagonista de toda la serie, para colaborar en la investigación con otro sargento de la policía que se llama Sukor, que es malayo. Entonces, pues bueno, entre los dos van a ir investigando. Pues Sukor muy pronto se va a quedar embobado con las técnicas tan sencillas pero a la vez tan contundentes y tan directas de este personaje. Y digo que es un personaje porque la verdad es que el hombre va sudado, está gordo, tiene pelos por todos lados, tiene una barba aquí que no veas, así tipo de los Sikh. Es un espécimen muy curioso, pero me encanta porque la forma que tiene de interrogar, el buen fondo que tiene, ¿no? Y ya casi desde el principio él se debate entre lo que le gustaría que ocurriera y lo que tiene que hacer. Es decir, él tiene que ser objetivo en las investigaciones, ¿no? Como todos los investigadores de homicidios, pero él tiene debilidad por algunos sospechosos y no quiere que sean ellos, ¿no? Luego se sabrá quién es, claro, pero mientras tanto está ahí debatiendo, que en el fondo es un hombre muy humano, ¿no? Y me gusta porque se enfrenta incluso a los jefes de Sukor, porque está viendo que no están investigando bien, entonces lo fuerza, cosa que luego los jefes de la policía malaya le agradecerán 2 o 3 veces, lo van a sacar de unos errores gordos. Por lo tanto, las técnicas semideductivas que tiene suelen ir un poco a trompicones, pero suelen ir funcionando. Ya os digo que no es una gran novela de investigaciones ni de novela negra y tal, pero sí que me encanta la pareja que hacen, el Sukor, el policía bien uniformado, muy joven, muy de academia, y este que lleva ya 30 años de detective, que viene ya con un montón de experiencia a la espalda en un país que no es el suyo. Luego se va a encontrar con un montón de personajes de cocina, te va explicando qué tipo de cocina están comiendo en cada sitio. Luego él tiene que quedarse alojado en casa de su hermana que vive allí en Malasia, pero no se llevan bien, pero claro, como es familia, pues se lo tienen que tragar y viceversa. Entonces pues está muy chulo, ya os digo que igual que pasa con el anterior que os he dicho, la excusa, el asesinato de este hombre que se encuentra, de Alan, ¿cómo se llamaba el apellido? Bueno, era el presidente de una maderera muy importante, y bueno, y
y su mujer, claro, sale por la prensa porque, claro, al ser sospechosa del asesinado, que era rico, pues es una figura muy relevante, ¿no?, de la escena social, ¿no? Y luego hay otra parte que me ha gustado mucho, y es que la autora aprovecha esta novela también para meter crítica social, es decir, mete la policía corrupta, la connivencia que tiene con los intereses de las madereras, de las empresas, y luego cómo intentan echar a un pueblo autóctono que vive en los bosques de Borneo, intentan echarlos para hacer tala de árboles, y no solo eso, sino encima hacer biocombustible en forma de aceite de palma. Arrasan todos los bosques, que eso está ocurriendo hoy en día, por eso es por lo que lo ha metido en esta novela esta mujer, como denuncia de aquellas agresiones que se están haciendo con los bosques. Los pocos pulmones que quedan ya en el mundo, que son Amazonas y la zona de las selvas de Asia, pues se están también deforestando todas, ¿no? Primero por las madereras, porque ahí se está creciendo mucho también ahora a nivel industrial, y luego también para dejar limpia el bosque para poder plantar en aquel clima ese aceite de palma tan cotizado en todo el mundo para el tema de la alimentación, que aunque no sea de calidad, pero sí que está muy demandado porque tiene muchísimos usos. Entonces, pues bueno, ahí se verán los intereses occidentales, cómo intentan que por lo bajini colarse por las rendijas legales que pueden, para obligar a esta gente o conchavarse con ellos, con las empresas estas, para talar bosques, en fin, que te mete ahí también una crítica ecológica y social muy chula. Así que, pues bueno, personajes muy buenos, protagonistas muy chulos, el tema de la investigación del asesinato, y luego crítica social, o sea, y luego la cultura y la diferencia entre cómo se comporta un singapurense y qué imagen tienen cada uno, la imagen que tienen de los singapurenses los malayos y viceversa, o sea, que está muy chulo. Así que, pues bueno, os lo dejaría en primer lugar con 4 estrellas, y ya os digo que hoy vamos a dejarlo en 2 joyas de la corona. Este que os traigo, Un peculiar asesinato malayo, y la luna de papel de Camilleri, cada uno muy diferente, un autor italiano y una autora malaya, muy diferentes, pero los dos muy disfrutables, cada uno por una cosa. Así que, bueno, con esto ya damos por finalizado este segundo especial de novela negra, segunda parte, que espero que por lo menos estos 3 últimos títulos de 4 estrellas alguno os haya hecho utilín, os haya interesado, y puedan ser candidatos para que los apuntéis en vuestras listas de pendientes. Así que, pues nada, solamente me resta agradeceros que hayáis pasado a ver una semana más los vídeos de mi canal, y bueno, y seguir disfrutando de este verano caluroso, estar fresquito, beber mucha agua, y bueno, que tengáis muy buenas lecturas esta semana. Os espero la semana que viene con un nuevo vídeo. Muchas gracias y un abrazo a los lectores.